Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en otro episodio de Collective Knowledge Podcast. Hoy tenemos el gusto de tener a Diego Fernández Townsend, cofundador de Cento AI, ingeniero industrial de la Universidad de Guatemala y una persona que se está dedicando a ayudar mucho al ecosistema guatemalteco. Bienvenido, Diego. No, hombre, gracias a ustedes por tenerme acá. Qué emoción platicar un rato. Buenísimo. Mira, a nosotros siempre nos gusta empezar para que el público te conozca, tal vez contando un poquito de tu historia, cómo Ok. empezaste, cómo has venido, y cómo vamos a futuro, tal vez ya entrando un poquito después al podcast. Ajá. Ok, de una. Sí, Buenísimo. démosle. A ver, creo que a mí me gusta mucho cuando me preguntan la historia o de dónde vengo, etcétera. Siempre empiezo hablando de mis papás. Creo que, y lo platico un montón con mis hermanos. Cada quien se dedica a algo totalmente distinto, pero todos coincidimos en esto y es mi papá y mi mamá al final fueron estas dos personas que desde bien chiquitos, cada quien nos inculcó algo distinto. Por un lado, mi papá siempre fue este businessman, o sea, buscador de oportunidades, y era bien cool porque desde bien chiquitos en la mesa nos ponía a platicar sobre el tema. Entonces, yo qué sé, tenía un problema en el trabajo y llegaba y, mucha, tengo este problema, yo haber tenido unos 6, 8 años y, ¿qué opinan? Entonces, lo pone a pensar a uno y poco a poco como que me empezó a gustar muchísimo ese rol de mi papá y pues sí, siempre era bien movido y siempre estaba viendo cómo crear empleo y como que eso por un lado me marcó y por otro lado mi mamá siempre se dedicó a trabajar en temas de ayuda social, en fundaciones, dando clases a maestros de escuelas públicas, en temas de valores y demás. Entonces creo que ella desde bien chiquitos a todos en la casa nos inculcó el sentido como de propósito, Ujú. de estamos acá para dejar huella, para hacer el bien, para amar y para algo mucho más trascendental que nosotros mismos. Entonces creo que la mezcla entre los dos y que, como les digo, estas conversaciones no eran de ellos a lo individual, eran de todos en la familia, marcaron el principio de, hey, yo soy alguien que quiere construir, que quiere crear valor y que quiere a lo mejor dejar huella de alguna forma positiva en el mundo, ¿verdad? Yo estudio en, ¿cómo se llama? En un colegio católico. Creo que eso me marcó muchísimo. O sea, yo hoy día, si alguien me pregunta qué es lo más valioso en tu vida, siempre digo, es Dios, totalmente. O sea, es mi centro, mi propósito y mi gasolina para todo. Y eso fue en el colegio, ¿verdad? Después de eso, empiezo con el tema, como todos, en algún momento, de decir qué voy a estudiar. A mí me fascinaba el rollo y quería ser como mi papá y sigo queriendo ser como mi papá de un montón de formas, pero quería ser empresario, ¿verdad? Quería poder crear, quería poder tener ideas en la cabeza y pasarlas a la realidad. Em, y en algún momento me cuestiono cuál es la carrera ideal para hacer eso. Yo quiero ser administrador de empresas, digamos, ¿verdad? Entonces me puse a pensar y dije, a ver, yo creo que una ingeniería me podría ayudar a sistematizar mi cabeza para ser un buen administrador de empresas. Me gustaban los números y demás, entonces me meto en ingeniería industrial en las Valle, que cada vez los contabas. Em, Paso toda la carrera. A la mitad de mi carrera aplico para trabajar en CMI, que fue mi primer trabajo, aparte de los de vacacionistas que uno tenía, ¿verdad? Me acuerdo que tuve varios vendiendo bicis y un montón de cosas, pero ya como formal, en tercer año de la U empiezo a trabajar en CMI en el área de innovación. Básicamente, mi rol era emprender dentro de un corporativo, ¿verdad? Y buscar proyectos de mejora y tenía, gracias a Dios, a uno de los financistas más grandes de la región y entonces, literal, era empezar a mi criterio a regarla con plata de alguien más, sin esa intención, pero eso fue lo que empezó a pasar, ¿verdad? Al salir de ahí, digo, bueno, ya es hora eventualmente, bueno, pasé a Kellogg's, estuve un tiempito súper corto en Kellogg's y finalmente digo, bueno, ya quiero crear algo porque llevo toda la vida hablando de eso. Me empezó a entrar este rollo de qué tan bullshitter estoy siendo yo, que si voy con todos mis cuates a preguntarles, y lo hice pues, ¿cómo me describirían en una palabra o en un par de palabras? Decían emprendedor y yo nunca había emprendido en la vida, pero me la pasaba hablando de eso. Con vos platicábamos también del tema del Volcano Summit. Por ejemplo, yo fui parte del equipo organizador del primer Volcano Summit. O sea, siempre estuve muy metido en el tema de emprendimiento, pero nunca había emprendido. Entonces, cae pandemia, salgo yo de CMI, entro a Kellogg's, y en ese momento empieza, yo no sé si era un buen momento porque era pandemia, pero me empieza el chip de, bueno, no, ya déjate tanto cuento. Había pensado hasta ese punto en 1 millón de ideas de emprendimiento, pero en ese momento digo, bueno, ya hay que aterrizar algo. Emprendo por primera vez en una empresa de tecnología que se llama Nimble, que todavía funciona. Lo único es que ya no estoy yo ahí desde hace algunos años, pero que fue una empresa que fundé o que fundamos con mis socios en ese momento para aprender a emprender. ¿Verdad? Yo llevaba añales hablando que quería emprender y nunca había hecho ni madres. Entonces dije, bueno, hay que hacer algo relativamente accionable y simple. Y entonces hicimos Nimble. Y el gran propósito de Nimble era aprender a emprender en tecnología.
¿verdad? Porque pues yo soy ingeniero industrial, yo no sabía hacer pero nada de código, sigo sin saber hacer nada de código, ojo, pero digamos, no sabía nada del tema. Emprendemos, ¿cuánto habrá sido? 2 años. Después de 2 años yo me doy cuenta que mis socios y yo no estamos alineados en para qué queríamos la empresa. Entonces yo decido decir adiós, quedamos todos en paz, re buena relación al día de hoy todavía, y ya me monto a hacer Cento, que es a lo que le estoy dedicando mi vida y toda mi energía ahorita. Mira, increíble, la verdad. Primero, felicidades, porque creo que de todo lo que nos has contado, ser emprendedor significa ser valiente, dar ese salto de, wow, estás en una de las empresas más grandes de Guate, pasas a una multinacional y decir, no, no, porque no siento ese como, ese propósito con lo que toda mi vida he dicho. Te pregunto, ¿cuántos años tenías cuando tomaste esa decisión? Porque Full, buena pregunta. Mira, puchis, vamos a ver. Yo me gradué de la del Valle o cerré en 2019. Así que yo soy del 97, tenía como 22 años. Luego salgo, bueno, 21, 22 años, sí. Luego salgo y, no, 22 años tenía. Y, el ingeniero haciendo la mate, ¿va? Sí, cabal, tenía 22 años, salgo, estoy como un mes y medio en Kellogg's, literal. Esa fue una historia donde yo sufrí porque sentía que iba a quedar mal con todo el mundo, que iba a tachar, iba a haber una marca negra en mi CV, porque literal entré y al mes y medio renuncié, Ajá. porque solo no empaté y la empresa es una nave de empresa, la gente es una nave de gente, la cultura increíble, sencillamente a mí ya me tocaba hacer algo mío, ¿no? Ajá. Entonces cabal, ahí tú haber tenido, cuando salí de eso, 22 años, estuve emprendiendo en esa primera empresa de los 22 a los 23 y medio probablemente, y a los 23, casi 24, con mi socio actual que trabajaba en esa empresa Nimble, que era desarrollo de software, decidimos salirnos y hacer algo a nuestro criterio más interesante, pues, pero por ahí. Y ahorita In- tengo 27, pues. Increíble. Y cabal a eso iba yo, porque primero un acto de valentía a la edad donde todo el mundo te está diciendo, tenés que construir tu futuro, cómo te vas a salir tan rápido si no llevas ni un año en la empresa en la que estás, etcétera. Entonces, tal vez antes de entrar un poquito más a lo que hoy es Cento y todo lo que han logrado, porque ahí van a ver los que nos están viendo y escuchando, la verdad es que es un placer poder tener a Diego acá, es entender primero, ¿qué fue ese sentimiento que te permitió empezar Nimble y Ujú. construir Nimble? ¿Y qué retos o lecciones nos podrías compartir? Porque seguro aprendiste muchísimo con ese primer emprendimiento, Ja, pues. eh, Interesante, sí, 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 dale. interesante también saber lo del tema que comentabas de que pues al final con tu socio no embonaban bien pues y decidieron dar las gracias y quedaron bien pues porque sí es algo que puede pasar en las empresas pues porque Ujú, simplemente dos personas sí. no comparten, no sé si los mismos valores o solo la misma forma de operar tal vez. Ujú. Y yo creo que justo ahí ese fue el aprendizaje más grande. El tema, y creo que es de los pilares más importantes a la hora de emprender, si vas a emprender con alguien y no vas a emprender solo. Y es con quién emprendes y ver si efectivamente hay empate en escala de valores y hay empate en visión y hay complementariedad en qué hace cada quien. Porque nada sirve emprender con un brother que es exactamente lo mismo a vos, para eso emprendes solo, ¿verdad? Pero a ver, tal vez yo les diría que hay, a ver, de aprendizajes, yo les diría que hay un aprendizaje, tal vez para cerrar la etapa de esa decisión de la salida de Corp, que creo que es bien valiosa y y después ya les cuento qué aprendí en Nimble, ¿verdad? Dale, ¿Cuál era la dale. intención de Nimble? Pero em, yo empiezo a llevar una semana y dije, va, una semana sí es muy poco tiempo para renunciar a un lugar, pues. O sea, esto podría ser que esté nublado con que es algo nuevo y el reto me esté dando miedo y por eso estoy tomando la decisión de salirme. Y dije, no, vamos a dejar un mes y después de un mes ya veo qué onda, ¿verdad? Y pasó el mes y cada vez me iba dando cuenta que en serio ahí no era, pero yo quería por lo menos cumplir el mes. Cumplido el mes, yo tenía total claridad que ahí no era y me tardé todavía 2 semanas en tomar la decisión. ¿Por qué? Porque yo hablaba con mi papá, que como les digo, siempre ha sido mi ejemplo de vida. Y mi papá me decía, Diego, creo que es importante. Mi papá emprendió, o sea, su primer trabajo fue emprender. Entonces, él siempre nos habla de lo valioso que es pasar por Corp para tener las reglas de cómo funciona el mundo. Si yo no hubiera pasado por CMI, estoy seguro que no hubiera logrado hacer lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, él me decía, Diego, mira, un mes es muy poco tiempo, quédate un rato más, aprendele más, seguramente vas a poder irte moviendo de puestos y etcétera. Me acuerdo que lo hablamos con mi tío y me decía lo mismo.
Y yo estaba así, todo el mundo diciéndome, no, 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 no te salgas. Y yo de, bueno, sí, 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 me salgo. Y cuando me salí, tengo una conversación con mi papá y mi papá me dice, Diego, creo que tomaste la decisión correcta. Y yo así, pero ¿Cómo espérate, así? no estuviste va a fregar como que no. Pero me dicen, no, tomaste la decisión correcta porque la mejor decisión es la decisión tomada. Y para mí fue bien valioso porque hay veces que uno se queda en ese, bueno, yo me quedé 2 semanas en ese, digamos que limbo de no querer decidir. Y cuántas veces hay gente que pasa una vida completa dejando que lo lleve la inercia y ahí va y lo que toca y entonces hago esto, después hago lo otro y no va tomando ciertas decisiones. Entonces, para mi papá era, sí, probablemente él le hubiera dicho que se quede, pero cuando decidí que no, damos su aplauso fue de qué bueno que tomaste una decisión, porque al final del día la vida es de decisiones. Vayan a ser buenas o van a ser malas. Probablemente todas las decisiones de este tipo paran siendo buenas, los dos caminos paran siendo buenos, pues. Y uno, claro, se voltea para atrás y dice, ¿qué hubiera sido? Y los primeros años de estar en Nimble y después en Cento, yo pensaba, madre, ¿cuánto estaría ganando si me hubiera quedado en Kellogg's? Por supuesto, pues, ¿verdad? Pero creo que esa fue una lección que a mí me gustó mucho de lo que me dijo mi papá, de el valor está en atreverse a tomar decisiones, ¿verdad? Luego, ¿qué aprendí en Nimble? Tal vez para contarles un poco el porqué de Nimble, yo venía de estar pensando, como les dije, siempre dije que iba a ser emprendedor y demás, entonces yo venía a estar pensando en un chorro de ideas de emprendimiento, algunas a mi criterio mejores que otras. Creo que al final casi cualquier tema de emprendimiento es valioso si lo ejecutas y sos constante, lo que sea, pero a ver, para contarles un poco la historia, creo que las primeras ideas que tuve es hagamos una revista inmobiliaria, ¿verdad? Y empezamos y nos pusimos a buscar proveedores para hacer la revista, diseñadores, proyectos interesados. Hicimos el Excel, nos íbamos a volver millonarios, pues olvídate. 100 páginas de pura mara pautando, cuando ya casi nadie pautaba en medio impreso, digamos, este tipo de cosas. Pero a ver, nosotros estábamos encantados con la idea y cada idea es súper linda y lo pone a soñar a uno. Entonces, estábamos a nada de lanzar, hicimos la sociedad, todo el rollo. Sacamos tarjetitas de presentación porque eso es importante, pues uno piensa en ese momento. Y cuando lanzamos, mentira, cuando lanzamos, y nunca lanzamos, porque cuando estábamos a punto de lanzar y empezamos a ver las cosas complicadas, se nos ocurrió otra idea, bicicletas de cartón, y encontramos una empresa, no me acuerdo de dónde, en Europa, que hacía bicis de cartón, y dijimos, esto está buenísimo, bicis de cartón. Aquí hay un montón de cartón, nos lo van a vender o regalar súper barato si es para reciclaje, porque no hacemos bicis de cartón. Y empezamos lo mismo, con nuestro business model canvas y los entrepreneurs del mundo, ¿ah? Y empezamos hasta un punto donde estuvimos a punto de hacer algo, pero se nos ocurrió algo mejor. ¿Por qué no hacemos vivienda popular? O sea, no teníamos idea de lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando era ideas de ideas, ideas, y cada vez que la idea se iba volviendo realidad o estaba a punto o el Excel empezaba como a ser cuestionable, se nos ocurría otra idea. Y queríamos traer dashcams ¿cómo se llama?, de China y venderlas. Ojo, todas estas ideas pudieron haber sido muy buenas ideas y las hubiéramos ejecutado, pero ya vamos una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Hubo una vez que queríamos hacer una marca de ropa, otra vez que queremos hacer una marca de guaro, pero digamos locally sourced y como que pagaba bien y, o sea, como le pagaba bien a la comunidad donde venía. Y, Solo perdón, Neo, para los que nos escuchan, por ejemplo, de México, guaro en Guate sí. es como tragos con alcohol. Sí, 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 sí. O Entonces, sea, era vino y ron y a lo que voy es a que durante muchísimo tiempo yo me estuve contando el cuento que era emprendedor porque estaba pensando en ideas y llevándole a Exceles y en Business Model Canvas y poniéndole 2 ceros después a lo cuánto íbamos a vender y volviéndome millonario muchísimas veces. Y entonces, ¿por qué nace Nimble? Nimble nace porque llegó un punto donde me harté. O sea, donde dije, no, ya, o sea, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer de verdad. Y todas esas ideas eran siempre en paralelo a estar en Corp, ¿verdad? Y nunca me animaba a salirme para hacerlas. Y eventualmente empezamos a pensar con mis 2 ex socios en un montón de ideas súper astrales, fumadas de aplicaciones, que si hoy me pongo a pensar en ellas, digo, pues no están tan cool tampoco, pero en ese momento las miramos así súper astrales y dijimos, bueno, ni vos, ni vos, ni vos, porque éramos 3, hemos emprendido nunca en nada tecnológico y estamos pensando en una astralidad para empezar. Y yo ya llevaba muchísimo recorrido, estar pensando en cosas astrales que no paraban siendo nada. Entonces dijimos, cuentos, aquí lo que hay que hacer es algo fácil, porque lo primero que tenemos que validar es que no solo somos bullshitters de estar diciendo que hacemos, sino realmente hacer algo. Entonces, entre más difícil sea el concepto que querramos hacer nosotros, que no hemos hecho nada,
más paja que lo vayamos a hacer, o sea, no les cuento que lo vamos a hacer. Entonces, por eso creamos Nimble, que a mi criterio era la forma más fácil de emprender que se me ocurrió en ese momento en temas de tecnología, y era hacer páginas web, tal cual. Dijimos, vamos a hacer páginas web durante un año. Después de un año vamos a hacer software a la medida para empresas, o sea, ERP, CRMs, temas de inventario, de toma de pedidos, etcétera. Y después de un año estar haciendo eso, le vamos a cortar la cabeza a esa empresa y vamos a hacer esas ideas virgas que se nos ocurrieron en un inicio, pero con know-how, siendo doers y no solo Mara que hablaba, y por otro lado, entendiendo cómo trabajar con programadores y cómo vender un intangible y demás. Y dicho y hecho, eso fue. O sea, creamos la empresa, más o menos pasó la historia tal cual, vendimos websites, vendimos apps y finalmente vendimos ya software más robusto. A los 6 meses de que se acabara mi historia ahí, justo entra a trabajar con nosotros uno de mis mejores amigos, que ahora es mi socio, que se llama Diego Fernández también, y él entra como programador. Y yo me empiezo a dar cuenta de dos cosas. Una, de que el plan de una empresa de aprendizaje de 2 años y cortarle la cabeza era plan mío, no de mis otros dos socios. Y cuando llegué a decirles, miren, ya hagamos algo más cool, la idea fue, estás chiflado, llevamos 2 años levantando esta vaina, finalmente está dando dinero, no jodas. Totalmente respetable, pero me di cuenta que era muy mi tema, ¿verdad? Quizás no había empatado también con ellos en eso. Y por otro lado, me doy cuenta que el otro Diego Fernández empataban todo conmigo, o sea, empataban que queríamos hacer cosas gigantes, únicas, innovadoras, y por otro lado, empataban que éramos totalmente complementarios, ¿verdad? Entonces, ya decidimos hacer Cento. ¿Qué aprendí? Aprendí que es bien importante poner las cosas clarísimas y hablar las cosas clarísimas con tus socios. Creo que mi mayor aprendizaje fue cómo no llevar una dinámica de socios. Yo creo que no lo hicimos para nada bien. Creo que, por ejemplo, en esa dinámica de socios habíamos dos que éramos casi iguales, o sea, casi iguales en plan que aportábamos lo mismo. Entonces, al final, paraba uno haciendo lo del otro y no, o sea, como que no hacía sentido, pues. Ahora con mi socio, todo ese aprendizaje se convirtió en, aparte de que aprendimos de tech y aparte que aprendimos a un montón de cosas, pues, pero lo más importante es a cómo llevar esa dinámica con él. Y nos peleamos, totalmente nos peleamos, pues, pero sabemos cómo manejar la dinámica, ¿verdad? Sabemos que empatamos en visión, pero somos complementarios heavy. Empatamos, por ejemplo, o algo que nos sirve muchísimo a nosotros y cuando uno busca un socio, por eso digo que la complementariedad es importante porque a veces hay decisiones de negocio. Cuando hay decisiones de negocio, las hablamos. Yo creo muchísimo en el criterio de él y lo escucho para temas de negocios, a pesar que mi rol es el de negocios. Él me escucha a mí en temas de tecnología, a pesar de que él es el techie y es el que ve toda la parte tecnológica. Si eventualmente no llegamos a un acuerdo, es bien sencillo saber por qué camino irnos. Si es una decisión de negocio, la última palabra es mía. Si es una decisión tech, la última palabra es de él. Entonces la dinámica es increíble, ¿verdad? No, hombre, vos, y lo que hablábamos al principio, antes de empezar el podcast, ¿te acordás que aquí te contábamos que no teníamos como un nicho específico de decir tecnología o, por ejemplo, deportistas? Ujú. En el primer episodio con Dianca, que él es el que te contábamos del Sí, restaurante de la zona 14, que él es chef, sí. ¿te acuerdas que nos dijo, miren, lo que ustedes que tienen que hacer cuando quieren emprender es agarrar una hoja y con sus socios es decir, bueno, Enrique, Esteban, Enrique tiene tales características, Esteban tiene tales. Ujú. ¿Son iguales o son diferentes? Y es lo que vos estás diciendo. Y lo interesante es que es lo mismo para alguien que cocina que para alguien que está haciendo software, pues, ¿me entendés? Entonces, como bien, bien loco y creo que es una lección valiosa para todos aprender que hay muchas cosas que son transversales en las industrias, Sí, ¿verdad? total. Ya pasando un poquito más a lo de Cento. Solo, perdón, Ajá. disculpa que te interrumpa. No quiero dejar pasar el poder regresar a la lección que nos compartiste de tu papá. Creo que tu papá te lo decía cuando tenemos que tomar una decisión y yo estoy seguro que la mayoría de nuestra audiencia, nosotros mismos, los que hoy estamos grabando este podcast, hemos tenido muchas veces en nuestra vida momentos en los que tomar una decisión toma tiempo y uno trata de entender todos los escenarios y poder verlos y creo que esto también se traslada a la vida de el trabajo profesional, ya sea en corporativo, ya sea emprendiendo, y me gusta mucho porque así como la mejor decisión es la que tomás, el mejor emprendimiento fue el que hiciste. Entonces, como que creo que también tenemos que llevarnos eso porque es una lección que puede aplicar, como bien dice Quique, a muchas áreas de nuestra vida. O sea, me encanta que mucho de lo que nos has contado es el camino a convertirte a alguien que hace.
Ujú. Y estoy seguro que ese camino es lo que hoy te ha permitido estar donde estás y es lo que te va a seguir guiando lejos en toda la vida y a todos que nos están escuchando y personalmente ahorita a mí me resuena mucho. Entonces creo que tengo que aprovechar esta historia que hoy nos venís a contar para decirle a nuestra audiencia y para aplicarlo en nuestras vidas, que tenemos que hacerlo. O sea, demos ese paso, demos ese salto. No hemos hablado de qué se siente emprender, pero estoy seguro que sentís felicidad, tristeza, estrés, Todo. miedo, de todo al mismo tiempo. Entonces, listo, solo antes de que pasáramos a acento, que quería hacer doble clic en eso, me gustó mucho. ¿Sabes qué? Incluso, o sea, yo los estaba escuchando a ustedes y a mí me resonaba mucho algo que los dos dijeron cuando me estaban contando antes que empezáramos a grabar cómo había empezado todo. Y hablaban de no éramos expertos. Incluso decían, no somos expertos. Si me preguntan a mí, yo les diría lo mismo. Yo empecé siendo inexperto y hoy me sigo considerando inexperto. Y a mi criterio ese es es un superpoder estar haciendo a pesar de sentirme inexperto. O sea, el día que me sienta experto va a ser el día que voy a seguir haciendo lo mismo de forma plana. Entonces, totalmente en línea. No se trata al final del día de estar ya en el mejor lugar para hacer las cosas. Se trata de, a ver, saber qué medio te las puedes para empezar y después de eso, o sea, vas a seguir siendo un experto. Esa es la constante, pues, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que fíjate que es un rabbit hole, o sea, que te metes cuando de cualquier cosa. Yo creo que cuando vas metiéndote al mundo de educación continua, o sea, y aprendes cualquier cosa, te vas dando cuenta que mientras más aprendes, menos sabes. Sí. O sea, porque no te da la vida. Por eso creo que también hay que ser muy selectivo con lo que haces con tu vida. Porque no puedes ser deportista, no puedes ser un pintor, no puedes ser no puedes ser todo. O sea, Sí. o por lo menos no puedes ser todo y esperar ser bueno en todo. O sea, tienes que ser como muy granular en lo que querés. Ahora ya pasando con Cento, fíjate que a nosotros nos gustaría que le contaras al público, obviamente, que les dieras a conocer qué es y también que lo contaras un poco desde la perspectiva de tecnología. ¿Por qué? Porque creo que aquí en Guatemala ya está empezando esa ola, ya se está empezando a popularizar mucho más, Ujú. pero creo que la gente todavía puede ver algo distante de que en Guatemala haya todo este desarrollo tecnológico, como por ejemplo, o sea, el tech. Yo no lo conocía hace un año, Ok. pero tuve la oportunidad de ir hace unos días y me di cuenta que en Guate sí pueden haber ese tipo de cosas, ¿verdad? Y también cómo estamos en el panorama Centroamérica, latinoamericano y mundial, pues porque realmente cómo podemos volvernos nosotros un jugador importante. Buenísimo. Es un tema bien amplio. Vamos a ver. em, Creo que aquí va a empezar a cuadrar la historia de Nimble. A mí lo que me llama la atención y empieza a cuadrar desde el tema de mis papás, creo yo, el tema de hacer algo y crear algo realmente relevante, grande. No sé, o sea, no sé, y no creo que sean aires de grandeza, sencillamente siento que Dios tiene un plan para mí y que me ha dado ciertas habilidades y por ende, pues quiero ponerlo y digamos que ser consecuente con ese regalo, ¿no? Entonces, yo siempre sabía que quería hacer algo grande, distinto, que, órale. Y yo sentía que en Nimble no estábamos haciendo eso, porque ojo, el propósito a mi criterio de esa empresa no era ese, era ser doer, punto, ¿verdad? Y después aprendí un montón de cosas más, pero era ser doer. Entonces llega un punto en el que ya decimos, bueno, aquí a mi criterio no estábamos haciendo ese tipo de desarrollo, ese tipo de producto, ¿verdad? O de impacto. Entonces, me acuerdo que, a ver, eso fue 2021, más o menos. En 2021, como a mediados de 2021, yo me meto a un curso que era, yo no me acuerdo exactamente qué era, pero algo así como AI for Dummies. Algo así se debe haber llamado la vaina, porque eso era, la verdad. Yo nunca fui el técnico, ¿verdad? O sea, yo siempre fui el estratégico, el que encuentra el caso de negocio, etcétera, y el que valida, pero no el que sabe programar. Y yo dije, bueno, si voy a estar en tech y eventualmente después de esa empresa quiero hacer algo ya más fumado, innovador, esto de inteligencia artificial suena como que está prometedor. Ojo, estamos hablando de año y medio antes de que empezaran los early adopters de ChatGPT, ¿va? Ajá. Mucho antes de todo esto. Ahorita ya no es, o sea, ya no es discutible que leía hay algo. Ahí era estaba Web3 y estaba, creo que en ese momento el metaverso era como Ajá. que lo de moda, más que AI. Eh, bueno, el tema está en que vengo y digo, bueno, me tengo que meter algo de AI, ¿verdad? Porque no va a estar haciendo websites todo el tiempo. Y entonces me meto a este curso y yo tenía un cuadernito donde iba apuntando ideas atrás. O sea, como que tomaba nota y atrás ponía ideas de negocio. Y en eso
y a mi criterio, y aquí entra bastante a colación el tema de la mentalidad inexperto, porque lo que paramos haciendo, ni mi socio ni yo teníamos un carajo de idea de qué era, ni a quién le iba a servir al principio, ¿verdad? Básicamente fue así, o sea, principios bien básicos. Viene este cuate del curso y dice, con inteligencia artificial puedes pasar audio a texto. Básico. Y yo, sí, cuando le hablas a Siri, eso pasa. Cuando le hablas a WhatsApp, le dictas, eso es lo que está pasando. Ok, cool. Entonces puedo pasar una llamada a texto. Y después había otro episodio, no sé qué, curso o clase, y decían, con inteligencia artificial puedes extraer el sentimiento del texto. Ah, ok. Entonces, si ya pasé una llamada a texto, después puedo saber cómo se sintió la persona. Por ahí venía. Y así se fue parte por parte diciendo con ella y puedes saber quién dijo qué en una llamada. Con ella y puedes sacar la emoción no solo del texto, sino también de la fonética, o sea, del tono de voz. Y bueno, son un montón de variables, pero de eso yo decía, ok, esto suena interesante. Y fui uniendo, digamos que puntos, ¿verdad? Y decía, a ver, eso quiere decir que si yo tengo una llamada, la llamada la puedo convertir en texto. Si tengo texto y el audio, puedo sacar sentimiento. Si tengo texto, puedo detectar palabras. Yo que sé, alguien que diga diaco. O para nuestros amigos en México, Profeco, Conducef, o etcétera. O sea, cualquier instancia de gobierno, cualquier tema legal, cualquier mala palabra, cualquier tema de muchísimas gracias o sí quedó resuelto. O sea, como que habían cosas buenas y malas que podías detectar en la llamada. Yo decía, y adicional, ¿qué tenés? Si grabas una llamada, tenés cuándo pasó, probablemente quién la hizo, quién la contestó y cuánto duró. Y con esos como, no sé, 10 puntos de data, me puse a hacer un dashboard ahí en un cuaderno, horrible esa vaina. Y me acuerdo que dije, ok, esta idea está chilera, pues, porque cuántas veces no hemos escuchado, esta llamada puede estar siendo grabada por razones de calidad cuando llamas a un banco, ¿ah? O a Mac, o a quien querrás. Entonces dije, bueno, esto le puede servir a las empresas. Y me acuerdo que yo llegué con mi socio, mi actual socio, y le dije, brother, entre varias ideas, porque siempre estamos pimponeando ideas, escúchate esta idea. A mi criterio era una idea de los supersónicos. Técnicamente el curso decía que se podía hacer, muy distinto es que lo podamos hacer Claro. nosotros, pero me acuerdo que dije, bueno, hace sentido de negocio mínimo. Se lo presento y me dice, vos, esa idea está muy buena y yo sé cómo hacerla. Ese momento, o sea, ese segundo exacto fue donde empezó a existir Cento, a mi criterio, ¿verdad? Porque fue cuando ya no era una idea con un plan o con alguien que decía que sabía cómo hacerlo tecnológicamente. Si ustedes le preguntan a mi socio cómo se sentía un mes después de haberme dicho yo sé cómo hacerlo, y si le preguntan hoy, la respuesta va a ser la misma, y es, no tenía un carajo de idea de lo que te estaba diciendo. Cero, cero, cero. Sabía por dónde empezar. Y creo que eso, si lo aterrizamos, creo que es el principio de cualquier emprendimiento complejo, y es alguien que se le ocurrió una idea que no vale realmente nada la idea, y alguien, puede ser esa misma persona o alguien más, pues, pero en la ecuación tiene que haber alguien que por lo menos diga, sé por dónde empezar. Y luego entre los dos decir, bueno, ¿te animas? Démosle. Con eso es con lo que empiezan las ideas grandes, pues, a mi criterio. ¿Verdad? Ahí están todos los elementos. Sabernos inexpertos, pero saber que por lo menos sabemos por dónde empezar a patear, ¿verdad? Y así empieza Acento. Ahora, para contarles, pues no sé si tienen alguna duda o algo hasta ahí. Yo estoy súper bien con la Dale, dale, historia. yo creo que más. Va, buenísimo. Para contarles que, bueno, y había otra cosa. Digamos que por un lado teníamos este tema de querer hacer este producto, que ya les se los voy a explicar más qué ha pasado desde 2021 para acá. Y por otro lado, creo que teníamos algo en la cabeza que resuena 100% con lo que vos me decías hace nada que me preguntaste, y es tener total claridad y confianza que de Guatemala se podía crear tecnología robusta para el resto del mundo, a nivel empresarial, a nivel complejo. Porque usualmente, a ver, cuando pensamos en tecnología compleja a nivel empresarial, pensamos en SAP, pensamos en Salesforce, pensamos en HubSpot, pensamos en un montón de plataformas usualmente gringas o europeas, que aquí somos, digamos, consumidores, ¿verdad? Entonces decíamos, perdón, pero aquí perfectamente tenemos el talento para crear eso y que lo consuma el resto del mundo, ¿verdad? Y esa era la idea, y eso era lo que pensábamos y lo que a mí no me empataba tanto de la empresa anterior, que hacíamos cosas, digamos que hasta cierto punto un poco más genéricas o que mucha gente hacía. Yo quería hacer algo
Quería ser distinto. diferente. Sí, distinto. Ajá. Porque lo diferente iba a permitir que no fuera solo para Guate, sino que fuera para el resto del mundo, que era el tipo, lo que les decía, de quiero crear algo grande. Eso es lo que me mueve a mí, pues no es el tema pisto, no es el tema, todo eso es consecuencia de primero Dios, y si no, pues igual me pasé alegre haciéndolo. Pero es el tema de construir algo relevante, algo grande, que ponga Guate en el mapa. Y, Ya. y fíjate que, perdón la interrupción, Dale. pero me encanta que desde que lo empezaste a contar, desde que eras chiquito, pues, estas ideas que vos ibas teniendo en esas conversaciones con tus papás, vos no querías crear algo grande para que la gente supiera quién es Diego Fernández. Vos querías crear algo grande para que la gente conozca a Guate. Vos querías crear algo grande para que la gente supiera que se puede y sobre todo para servirlos, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte como purpose driven definitivamente también ayuda a que las cosas no solo se den, sino que se den de una buena manera, ¿verdad? Sí, full. Yo creo que uno se va topando también a gente en el camino que va haciendo que uno vaya entendiendo cosas que uno sentía y no le sabía poner palabras. Y ahorita que dijiste purpose driven, me recordé 100% dónde saqué esa frase en algún momento y cómo me coló tanto esa frase hace años. Esta persona no tiene idea de que tuvo ese impacto. Esa frase que tiene en LinkedIn, pero es Philip Wilson, que tiene literalmente abajo de su foto, purpose driven. Y para mí fue, cuando lo leí por primera vez, dije, sí, full. Eso es lo que he estado sintiendo por dentro y no les sabía poner palabras. Pero sí, totalmente en línea. Bueno, Totalmente en línea. bueno, y entonces, Sí, a ver, varias cosas. Yo creo que una de las cosas fue pues todo este startazo de arranque. Por otro lado, creo que con mis socios desde el principio teníamos bien claro esto no puede quedarse en Guate, esto tiene que ser para afuera. Eso empieza a tener un montón de barreras o demás. ¿Por qué? Porque usualmente empresas que nacen en Guatemala a veces le cuesta un poco más levantar capital de riesgo para poder ir rápido y sacarla al estadio a lo heavy. Y nos tocó eventualmente salir a buscar plata y fue parte del impedimento. eh, pero para ponerse las cortas, yo les diría, a ver, la historia un poco cómo fue. Finales del 2021, y creo que estos son unos aprendizajes importantes que no volvería a repetir en otra empresa cuando venga otra, y es, nos tardamos demasiado tiempo en hacer el producto, o sea, tuvimos la idea, nos salimos de ese chance anterior a mediados del 2021 y nuestro primer cliente lo empezó a usar a finales del 2022, o sea, fue como año y medio de estar desarrollando algo en el que nos pusimos a hacer páginas web en fines de semana con mi socio para tener, iba a sonar dramático, para tener algo de qué comer, les iba a decir, no, pero para tener más de algo con qué pagarle al programador que contratamos, que era la del Valle. Entonces fuimos como muy resourceful con cero dinero y finalmente logramos crear un producto que a finales del 2022 ya tenía un cliente. Luego tuvimos la dicha de que un corporativo muy grande nos contrata como tercer cliente a inicios de enero de 2023. Entramos a una aceleradora que se llama Platanus Ventures, que es chilena mexicana, ¿verdad? En febrero de 2023 más o menos, después de que ya nos habían dicho que no 6 meses antes, pero ya con un poquito más de tracción entramos. Finalmente pasamos la aceleradora, entendemos realmente qué es lo que queremos hacer, ya vamos creando, levantamos un poquito más de plata, capital de riesgo, y desde ese momento hasta acá, ¿qué ha pasado? Hemos creado un producto que atiende empresas desde México hasta Perú, con operación principalmente en Guate, pero ya abriendo oficina en México, con equipo en México, equipo en Guate, que va creciendo, que va trayendo muchísimo talento al equipo para poder ir, digamos que sumándole a esa visión, y que apenas estamos empezando, ¿verdad? En grandes rasgos, ¿qué hace Cento? Porque creo que nunca lo expliqué bien. Cento lo que hace es agarra todas las llamadas que ustedes escuchan. Esta llamada está siendo grabada, que pueden ser de servicio al cliente cuando uno llama, pueden ser de ventas, o sea, que son salientes, pueden ser de cobros. Agarra todas esas grabaciones y lo que hace son 3 cosas, bien sencillo. Uno, automatiza con inteligencia artificial todo el tema de compliance que tienen muchas empresas de lo que puede y no puede pasar en las llamadas. Dos, analiza toda la experiencia del cliente para entender puntos de mejora, procesos críticos que están mal en las empresas, etcétera. Y 3, los ayuda a vender más, cobrar más o retener más, o sea, les da plata. Y somos un software que eso es lo que hace. ¿Ya? wow, top, la verdad. ¿Sabes? No, hombre, la verdad Sí. que bastante interesante. Y yo había leído un poquito de Cento, pero no sabía que iban a abrir en México. Sí vi que estaban expandiendo el equipo por ahí en LinkedIn hace unos meses, pero me parece reinteresante. Y contabas esto de Platanus Ventures. No sé si personalmente creo que nunca he escuchado
de un founder, ¿cómo ha sido la experiencia cuando entras a una... Ah, bueno, no, con Charlie sí, ¿verdad? Charlie contó una vez, pero pues no está de más que contes tu experiencia. No sé, tal vez podrías contarle un poquito a la audiencia cómo es esto. Tal vez alguien está en ese mismo proceso o en algún momento quiere emprender y tal vez le serviría, pues, cómo fue este proceso con Platinum Ventures, si tenés algún otro en mente, cómo es el tema de levantar Sí, capital. Y yo creo que empezó con Platinum Ventures, pero hoy igual tiene el respaldo de CAFI, han ganado premios. O sea, creo que ahí es donde empieza el viaje, pero las lecciones y todo lo que han sí, aprendido, creo que le podría servir mucho a los futuros emprendedores que nos están escuchando para... sí. Yo tal vez voy a decir algo que no va a sonar tan cool, pero cada vez que se habla de este tema, yo lo saco, o sea, yo lo menciono. Yo creo que lo primero es entender si tu emprendimiento es un emprendimiento para levantar plata de riesgo, porque mucha mara piensa que Virgo, que te den $100,000 o que te den un cheque ahí para emprender, y uno ve las startups de Y Combinator, tipo Airbnb, todas estas Claro. así loquísimas, y obviamente uno cuando emprende, creo yo, tiene que ser bien cuidadoso en no caer en el juego del ego, porque es bien fácil decir qué cool soy, porque levanté plata. Y hay veces que levantar plata es la razón de por qué las empresas quiebran. Entonces, creo que lo primero es entender si la empresa que estás haciendo requiere o no levantar dinero, ¿verdad? Porque hay muchas empresas con modelos de negocio muy buenos, pero quizá un poco más tradicionales, que si le metes el estrés de levantar dinero y la expectativa de lo que tenés que llegar, y vas perdiendo control cuando levantas dinero hasta cierto punto. O sea, hay más dueños de distintas formas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que muchas veces mata modelos de negocio que pudieron haber sido muy buenos yendo de poquito a poco, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo primero, ¿verdad? Lo siguiente es entender cómo funciona la maquinita del capital de riesgo y por qué es complicado muchas veces para startups en países chiquitos como Guate levantar plata. Y es que la mara que da dinero no es filantropía, pues, o sea, es un negocio 100%. Y un poco la idea, y por eso le llama capital de riesgo, em, es vamos a invertir. Una aceleradora, por ejemplo, ¿verdad? Un VC que entra en etapa muy temprana, dice, vamos a invertir en 25 empresas al mismo tiempo, porque ya saben en su matemática que probablemente 15 de esas empresas van a tronar en año y medio o en menos, verán, incluso algunas que yo he visto así, tronan rápido, ¿verdad? Porque son de riesgo. Nosotros pudimos haber sido una de esas también, ¿verdad? O sea, los que nos invirtieron no sabían si nosotros íbamos a ser el caballo ganador o no. Y vamos siendo ganadores y va bien, pero podemos todavía no serlo, ¿ah? Entonces, invertís en 25 para que 15 quiebren. Esa es un poco la lógica del inversionista de riesgo. 15 quiebren. Probablemente 5 la hagan bien y se paguen de regreso. O sea, si te di 100, me vas a dar 100 y quedamos tablas, que eso no es negocio, ¿verdad? Pero unas 5 van a pasar eso. Van a haber 3 que van a pagar 2 o 3 veces lo que les diste, y luego van a haber 2 o una que va a pagar 50 veces y por ende va a pagar el fracaso de todo el resto. ¿Y por qué les explico esto? Porque cuando uno tiene que ir a buscar capital de riesgo, uno tiene que lograr venderle a gente inteligente o a gente que está escuchando constantemente modelos de negocio, que uno tiene la capacidad de ser ese uno que pague por 50 o que pague por 25 lo que le están dando. Y entonces eso se vuelve bien importante y se vuelve a veces una limitante cuando uno está pichando desde una narrativa de solo atender Guatemala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Guatemala es un mercado pues grande para algunas cosas seguramente, pero para algunas otras es pequeño, en especial si tenés que lograr cosas gigantes en cuestión de 5 años o 7 años. Mínimo ¿Verdad? tiene que ser, o sea, yo creo que mínimo ahora tiene que ser nivel Centroamérica cuando pensás en el negocio. 100% en línea. Mínimo. 100% en línea. Y fíjate que yo lo platicaba con los partners de Platanus cuando los conocí en persona por primera vez y les digo, miren, ¿por qué eligieron Cento? Y una de sus dos razones fue, mira, la pregunta no fue esa, la pregunta fue, pues sí, ¿por qué eligieron Cento? Pero por otro lado, ¿qué ha pasado con las otras startups de Centroamérica que han aplicado? Porque estoy seguro que no somos la primera. Y nos dijeron, efectivamente, no son la primera. Aplican un montón de Centroamérica y un montón de Guate. Y ustedes han sido los únicos en los que hemos invertido porque tenían clarísimo que Guatemala era el piloto para el resto que se venía, ¿verdad? Y lograron vendernos bien la narrativa de que rápido, cuando pudieran, salían de Guatemala. Y no porque Guate no sea cool. Yo amo Guate, yo quiero hacer mi vida totalmente en Guate, pero si hay más mercado en No, otros o sea, lados. no te da, pues, ¿No? o sea, 18 millones de habitantes no te basta. O te podría bastar, pero te los vas consumiendo poco a poco hasta que llegas a tenerlos todos, ponele. Pero en cambio te vas a un México, que México para la industria en la que estoy yo, por ejemplo, es 10 veces todo Centroamérica sumado.
Es bueno, ahí no tengo que llevarme el 100%, me puedo llevar el 15% que suena más attainable y va a ser gigante, pues. 100%. Y además, se me olvidó lo que iba a decir. Fresh. No, hombre, pero al final también era, yo creo que es un tema de el que no crece se muere. O sea, Sí, en ese tipo de empresas, o sea, si no estás, 100%. creciendo, o sea, no sé, 10, 12% al año, o sea, creo que ese número Sí, cambia por industria y por empresa, o sí. sea, al final no sos atractivo, pues. Sí, no, y creo que regresando a lo que te decía al principio, es que es entender que levantar plata no es el fin, es el medio, pero muchas veces es tan cool y salís en LinkedIn y salís en Forbes y qué chilero y no sé qué. A ver, obviamente qué bonitos esos dulcitos y pueden servirle al equipo para motivarnos y todo, pero al final del día lo importante es que te compra eso, porque está habiendo un trade-off heavy cuando vos recibís plata. O sea, estás metiéndote más presión, estás metiéndote, tenés que meterle mucha más velocidad, tener responsabilidad ya no solo contra vos mismo, sino contra más gente. Eventualmente tienes que consultar ciertas decisiones importantes. Entonces, se vuelve importante, digamos, quitarle esa parte o esa como capita de vanidad al tema, porque no es cool. Es cool lo que puedes crear con eso, fijo, pero levantarlo, eso es el principio, pues. Mucho interés cruzado, creería yo. O sea, cuando ya tenés que presentar como, por ejemplo, cosas a junta directiva, que uno quiere esto, uno quiere el otro, uno lo mira que se van para México, otro para Europa. Sí, y eso es otra cosa que, gracias a Dios, porque yo no se la puedo dar a nadie más que a Dios en esto, la verdad, porque yo no tenía idea cómo hacer esta vaina. O sea, ya había emprendido una vez, pero había emprendido en una cosa que sí no tenía por qué levantar dinero. O sea, esa primera empresa habría sido un grave error. Nadie le hubiera dado un centavo para levantar plata porque no hace sentido el modelo de negocio. No puedes hacer eso a una escala de 100x, pues, ¿verdad? Pero yo no tenía idea cómo levantar plata, no tenía idea cómo crear equipos, no tenía idea cómo hacer un SaaS, no tenía idea cómo cobrarlo, o sea, no tenía idea ni siquiera cómo llegarle a vender a una empresa grande, porque en la empresa anterior yo estaba enfocado en venderle a pymes websites, Ujú. que son compras de $1,200, me estoy inventando. Aquí son contratos que por lo menos serán de $25,000 para empresas medianas o grandes. Mm. Entonces, yo no tenía idea cómo hacer esa vaina. O sea, y por eso digo, creo que fue Dios el que nos ayudó a que saliera todo bien, porque parte también del problema cuando uno levanta plata sin saber cómo levantar plata, que perfectamente nos puede haber pasado a nosotros, es que a veces cedes cosas que no debería estar cediendo. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, gracias a Dios, hoy día Cento la manejamos 100%, mi socio y yo, a nivel de decisiones. Y no hay, pero absolutamente, a ver, nadie que nos pueda decir qué hacer o imponer qué hacer. Ahora, que tengamos, como nos consideramos los dos inexpertos, tenemos los oídos súper abiertos y estamos pidiendo feedback todo el bendito día, ¿verdad? Pero no tenemos esa traba de interés cruzado todavía, pero cada vez que levantas más y más plata, eventualmente hay alguien que ya no te lo topa y te dice, y adicional, tengo que ser parte de tu board. Y ahí es donde la cosa se vuelve difícil, pues. Si no, mira la historia de Steve Jobs, ¿verdad? Claro. Cabal. Increíble. La verdad es que yo quisiera entrar un poquito más a cómo se ha desarrollado Cento, pero sobre todo yo creo que han hecho una excelente labor en em, encontrar a las personas correctas para que Cento pueda seguir creciendo otra vez, purpose driven, ¿verdad? Sí, Y un paréntesis ahí, Philip estuvo con nosotros hace unos episodios, ok. un shout out ahí porque la verdad, claro, es un Tipazo. líder, tipazo, inspirador, así que me gusta mucho que esa lección venga de él. Em, y una de las cosas que él nos decía es que es importante rodearse del equipo correcto y liderarlo de la forma correcta para cumplir con ese propósito. ¿Cómo ha sido ese camino para Cento? Definitivamente me imagino que es una aventura, pero Te, ¿qué nos te- puedes contar? te diría que ha sido la parte más virga de toda, o Ujú. sea, de todo, pues, literal. Y creo que lo decimos un montón en Cento, por ahí tenemos unos cuadros colgados con, más que los valores, como la filosofía atrás de todo, y creo que justamente hay uno o hay algo que decimos todo el tiempo cuando entra alguien nuevo al equipo, cuando estamos buscando a alguien nuevo, buscamos que traiga ese componente sí o sí, y es, si le vamos a estar dedicando tanto de nuestras vidas a algo, tiene que ser algo en lo que nos la pasemos bien. O sea, no hay pierde, sino que es desperdicio de vida, pues. O sea, y creo que lo hemos logrado hacer muy bien y por eso te digo, creo que ha sido lo más importante de lo que hemos logrado construir es la gente con la que lo estamos construyendo. Hace poquito, justo con mi socio platicábamos de que es bien notorio. Primero, a ver, creo que a veces uno tiene la mirada tanto tiempo puesto en la meta que no te das cuenta de los baby steps que te llevaron a esa meta y es bien importante de vez en cuando
sentarse y ver lo que has logrado hacer y ver qué es y compararlo un poco contra cómo era hace un año, hace 2 años. Y justo hace poquito nos sentamos con mi socio y platicábamos en el equipo ahorita somos 16 personas, ¿verdad? Contándome a mí, contando a mi socio y a mí. Porque entró el 16º la semana pasada, ¿verdad? Estamos encantados con él. Pero tenemos mapeado que de aquí a 2 meses probablemente seamos 20 y de aquí a cerrar el año con las metas que tenemos probablemente seamos 30. Y creo que viéndolo hacia adelante en lo que puede ser y viéndolo hacia atrás, y creo que siempre usamos el ejemplo de cómo se ven nuestros convivios. El primer convivio era pues él y yo con una chela en su casa y se acabó, ¿verdad? Una cerveza en su casa. El primer convivio ya oficial con más equipo éramos él, un programador que sigue en el equipo y que yo creo que es el vivo ejemplo de la cultura de Cento y después les puedo contar por qué. Y bueno, y yo, y invitamos a una advisor nuestra. Entonces éramos 4, creo y en parte la invitamos también para hacer más, ¿verdad? Y obviamente nos ha aportado un montón y la queremos mucho, pero digamos que éramos 4, ¿ah? Después, el siguiente año, si no estoy mal, eso habrá sido, bueno, ¿qué importa el año? El siguiente año hemos de haber sido unos, no sé, 7, 8, y el siguiente éramos 15, y entonces cada vez iba como del doble, el doble, el doble. Ya teníamos que buscar un lugar donde hacer las cosas, pues ya no solo era abajo en el food court del lugar donde estamos, pues ya era hagamos un espacio, ya era agarremos un lugar más grande, etcétera. Y sí, o sea, creo que lo más bonito es eso. Y algo que a mí me encanta del equipo de Cento es traemos a gente constantemente que son más inteligentes que nosotros los socios. Y eso a veces se ve como un gran reto, pero es una gran bendición. Es un reto y es una bendición, pero digamos que a veces se ve como contrario, decir, no, vos no puedes traer a gente más inteligente que vos, porque entonces, ¿qué va a pasar? Vos tenés que ser el más inteligente. No, pues no puedes ser el más inteligente para todo. Idealmente tenés que ser el más capaz de mover la cosa, ¿verdad? Y de Claro. entender la visión de hacia dónde, pero a medida que fuimos trayendo a gente más inteligente que nosotros, la cosa empezó a ir mucho más rápida, ¿verdad? Y ese es el tipo de gente que vamos buscando. Y sí, desde el día cero, con mi socio hablábamos de, vos, la importancia de traer A-players, ¿verdad? Porque un A-player hace lo que hacen 5 B-players, ¿verdad? Y por pocos puntos de diferencia, pero el A-player, el mejor de la categoría de lo que estás buscando, viene a transformar. Entonces, bonito, porque yo te diría que todos en Cento a su manera son A-players. Todos, ¿verdad? Entonces, sí, eso ha sido de lo más emocionante. Excelente. Interesante, pero me refiero que, perdón, me imagino que con más inteligente que ustedes se refieren a más inteligente en su área 100% de usuario. desempeño, pues, o sea, alguien que te haga marketing, alguien que te programe, pero cabal, o sea, creo que ustedes al final son los que miran todo desde el punto de 10.000 pies de altura, si cualquier cosa se bajan, pues, pero creo, no sé si a eso te referías como Sí, no, total, total. O sea, no sé, me voy a inventar, bueno, no me lo voy a inventar, lo voy a decir, porque sí es cierto y pasa ahorita. Hasta este punto, pues al principio yo era el único vendedor de Cento y pasó mucho tiempo siendo yo el único vendedor de Cento y había Mara que me decía, Diego, contrata vendedores y mi respuesta era, no, tengo que ser yo el que agarre el teléfono, el que llegue y el que entienda por qué me van a decir que no me compran, porque con eso vengo de regreso para atrás, entiendo al cliente y construimos. Entonces durante mucho, mucho tiempo estuve muy pegado a ser el único vendedor. No les puedo explicar la emoción que sentí cuando había una primera persona que al tercer día de entrar a Cento estaba marcando, aló, le llamo de Cento, tiene un ratito. Dije, qué virgo, que alguien más lo esté ofreciendo, pues. Pero, digamos, durante mucho tiempo fui yo. Después, eventualmente, ya hay más equipo a nivel comercial y es otro rollo lo que logramos siendo equipo. Y ahorita, por ejemplo, va a entrar un primer Head of Sales para el equipo de Centroamérica, que es alguien con un recorrido tremendo que yo no tengo, con un entendimiento de la industria, porque viene de la industria de call centers, que es parte fuerte de lo que vamos nosotros, y que, por supuesto, yo espero que sea mucho más inteligente y haga mucho más que lo que yo logré en su momento en ese rol, ¿verdad? Entonces, tal cual como vos lo decís, o sea, es traer a gente que es increíble para su rol específico, porque puede. Si yo antes tenía que hacer 20 roles al mismo tiempo, alguien que pueda muy inteligente hacer una cosa muy, muy bien, la saca al estadio, pues. mira, y con tema de equipo ahorita se me ocurrió, una vez me recuerdo que vi un video que decía, ahorita no me recuerdo los 5 tipos de personas, pero ahorita vas a entender por qué te lo estoy diciendo. O sea, veo que en tu equipo, o sea, digamos, está marketing, está ventas, está desarrollo, Ujú. pero vos que sos emprendedor y tenés ese lado tecnológico, o sea,
¿cuáles son los roles claves que dirías vos que tiene que haber en un emprendimiento? O sea, tiene que haber uno que traiga el billete, pues, porque sin billete no sobrevivís. Ujú, Tiene que haber alguien, por ejemplo, que sea el fixer, que el momento que tengas un problema te lo arregle. ujú, Tiene que haber alguien con visión, tiene que haber alguien que sea el pensamiento lógico. O sea, no sé si ujú. tenés como vos mapeados esos roles, porque me recuerdo que una vez lo vi y era bien interesante, porque, o sea, con 5 personas que te dirijan eso, vos puedes orquestar lo que querrás. Sí, mira, y yo creo que incluso aquí basta con tip incluido, con tip en general para nuestra audiencia. Yo creo, a mi criterio tiene que haber alguien que pueda vender, y no te diría que son personas distintas, sencillamente son cosas que sí o sí hay que cubrir, ¿verdad? Puede ser que eso lo pueda hacer todo un Superman, Virgo, pues, o puede ser que entre dos, o entre tres, o entre cinco, pero a mi forma de verlo es, al menos para arrancar, tiene que haber alguien que pueda vender, tiene que haber alguien que lo pueda construir, y tiene que haber alguien que lo pueda operar. ¿Verdad? Esas son las tres a mi criterio más importantes. Por supuesto, tiene que haber una visión, por supuesto, a mi criterio, por ejemplo, el tema del fixer, todos son fixers en sus áreas, ¿verdad? Pero sí, o sea, y creo que ahí es donde hacemos muy buen clic con mi socio, ¿verdad? Porque creo que los dos lo podemos operar, nuestras áreas. Él es el que lo puede construir y yo soy el que lo puede vender, ¿verdad? Y luego eso va cascadeando en más áreas y venderlo se convierte en ¿cómo se llama? En ventas, en marketing, en PR, en un montón de cosas. Construirlo se convierte en el que ve AI, el que ve producto, el que ve front, el que ve back, el que ve, y como que se va desglosando. Y operarlo es el que implementa, el que acompaña al cliente, el de soporte, y que como que va cascadeando, pero yo te diría que esas son las tres grandes. Y obviamente están todas las complementarias de operar cualquier negocio. ¿Cómo se llama? El financiero, el contador, el administrativo, etcétera, ¿verdad? Pero esas son como áreas que van saliendo después y al principio alguien de ellos las hará. Sí, sí, sí. Interesante, interesante. Sí, porque mira, al final uno mira, creo que muchas ideas en internet, tú hablas con gente, pero creo que al final, o sea, miras mucha teoría, pero al final sirve como que preguntárselo a personas como vos, porque al final ellos te lo pasan al mundo real, ¿va vos? Yo me recuerdo que en ese momento vi 5, pero ahorita me estás diciendo vos que son 3, lo cual es válido, pues, o sea, digamos, en otro modelo de negocio puede ser 5, pues, pero al final es como que ir viendo qué es lo que pasa en la vida real, ¿va? Y eso te iba a decir, todo lo que les estoy diciendo es desde mi expertise cortita en lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y creo que ha sido expertise porque nos hemos metido buenos matones y hemos sabido salir para adelante, pues, pero sí, seguramente habrán más perspectivas sobre el tema, pues. Buenísimo, Diego. Yo creo que para ir cerrando un poquito, nos gustan dos cosas. Lo primero, hacer como un recap de las lecciones que nos has compartido hoy. Desde mi punto de vista son muy valiosas. Tal vez la primera, nos quedamos con el consejo de tu papá, que es la mejor decisión es la que tomamos. Entonces, pongámosle mucha cabeza a eso, porque muchas veces por miedo o por otros factores escogemos no tomar esa decisión y eso se convierte en la decisión que estamos tomando. Claro. Entonces, cuidado, cuidado con eso. Creo que a muchos jóvenes con grandes sueños y que estamos buscando ese propósito, como Diego nos viene a contar, nos puede ayudar muchísimo. La segunda va de la mano, que es un poco hacerlo, ¿verdad? O sea, hay que tirarse al agua, hay que soñar en grande. Se puede siendo guatemalteco, se puede desde Guatemala para el mundo. Ahí sonó un poco como que quisiera ser cantante, pero no, de verdad que lo creo. Y no sé si hay algo que quisieras agregar de todo lo que nos has contado para que alguien en la audiencia le dé vueltas en su cabeza. Sí, y quizá iba a ser, y agregando sobre, después, aparte de estas que ya dijiste, para no darle más vueltas a esas mismas, y es algo que he venido pensando últimamente un montón y que creo que va con la última parte del equipo y cómo crear un buen equipo. em, y les digo que en serio he estado haciendo mucha introspección en por qué lo hemos logrado hacer tan bien y también pues qué nos hace falta para hacerlo mejor, ¿verdad? Pero em, a mi criterio, y trato de pensar en mí, yo soy alguien que le encanta lo que está haciendo, que le fascina ir a trabajar, que si toca se queda hasta la hora que toque, que está el sábado todavía haciendo cosas y que me mueve, realmente me mueve mucho. Y creo que no existe un tema de la vida personal de Diego y la vida de trabajo de Diego y hay que tener una separación. No, es una mezcla porque es una extensión de mí, pues. Y digo, ¿cómo hacemos para que eventualmente todo el equipo funcione de la misma manera? ¿Verdad? Y porque veo que así es. La Mara respira lo que estamos haciendo dentro de la empresa, es ridículo. Y creo que viene de un tema bien sencillo y es
y me fui a pensarlo para mí mismo primero, y es, ¿por qué a mí me gusta lo que hago y por qué me muevo como me muevo dentro de Cento? Porque entiendo el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y entiendo el hacia dónde va y entiendo cómo yo hago que eso vaya de alguna forma hacia esa dirección, ¿verdad? Y creo que eso es lo que hemos hecho muy bien en Cento. En Cento todos saben hacia dónde vamos, todos saben por qué estamos construyendo lo que estamos construyendo y todos saben cómo su día a día construye a eso. Y a mi criterio, lograr eso dentro de un equipo es lo que hace que pueda ser un equipo muy, digamos, que la saca del estadio, o un equipo que pues solo está porque es su trabajo y ya está, y se desconecta y demás, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es un tip importante, el tema de poder traducirle a todo el equipo el por qué están haciendo lo que están haciendo, cuáles son los building blocks importantes para llegar a esas metas y finalmente cómo su día a día. Porque entonces tenés gente comprometida, tenés gente que sueña en grande con vos, tenés gente que se siente parte y que trae ideas a la mesa y gente que está apuntándole, pero al infinito y más allá, igual que vos, ¿verdad? Mira, y tal vez el último tema que ahorita se me ocurrió con lo que vos estabas diciendo. Yo sí, o sea, creo porque lo he visto en algunos casos, ahorita no me recuerdo puntualmente cuándo lo vi, pero que me da la impresión de que vos sos el tipo de persona de que, digamos, si alguien llega a Cento, crece lo suficiente y tiene ganas de emprender o hacer otra cosa, vos le decís, mira, sabes que anda a hacer bien también a otro lado. Creo que, y eso me recuerdo que ya sé dónde lo vi. Una vez estaba viendo un caso en la maestría que era de cuando PepsiCo tenía que tomar la decisión de si quedarse con KFC, con Taco Bell Ujú. y con Pizza Hut. Ok. Para no hacer la larga, la conclusión del caso fue PepsiCo tenía que vender esos 3 restaurantes que se volvieron Yum, que ahora cotizan en bolsa. ¿Por qué? Porque los estaba como, o sea, no estaban creciendo tanto con ellos, ¿me entendés? Podían hacer más solos. Entonces, no sé, tal vez si podrías vos opinar de eso, o tal vez con una unidad de negocio que pueda tener Cento en un futuro o en un grupo. O sea, ¿cómo miras vos eso? 100% en línea. Yo honestamente, si me preguntas por qué alguien quisiera trabajar en Cento o en un startup, digamos, de alta intensidad, es a mi criterio porque te da las herramientas para después poderlo hacer vos, si es lo que Dios te llama a hacer. Y creo que efectivamente Cento no solo está haciendo una buena escuela para los founders, está haciendo una escuela para todos los que están trabajando ahí. Estoy segurísimo que están logrando saltarse muchísimas etapas o curvas de aprendizaje de un trabajo quizá más tranquilo o más estructurado, probablemente por estar en esa mentalidad de correr, 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 correr. Y una soltura te puedes equivocar, ¿verdad? Y estamos esperando que te equivoques, porque si no te estás equivocando en nada, no estás corriendo tanto como necesitamos correr, ¿verdad? Entonces, totalmente en línea, segurísimo, y me fascinaría pensar que de Cento van a salir varios. Incluso sé de un par que entraron a Cento o aplicaron a Cento y finalmente no entraron, que de alguna forma ese acercamiento a Cento ayudó después a que estén emprendiendo. Así que sí, totalmente en línea. Qué buenísimo sumar a la comunidad. Pues bueno, no sé si vos tenés algo. No, muy agradecidos. La verdad es que qué increíble lo que están haciendo. Felicidades. No logramos hablar de todos los premios y todo lo que han logrado, pero creo que a toda nuestra audiencia curiosa les va a encantar conocer más de Cento. Gracias por el tiempo, por acompañarnos. No, hombre, a ustedes, gracias por tenerme acá. Buenísimo. Gracias a toda la audiencia por escucharnos. Esperamos verlos en el próximo episodio.